Ahora vamos a hablar sobre el guión radiofónico. Ya conocemos cuáles son los elementos del lenguaje radiofónico, ya sabemos cómo vamos a utilizar esos elementos y ahora vamos a conocer cómo plasmamos en el papel la producción del programa que queremos hacer. El guión radiofónico es el texto de las informaciones que van a leer los locutores, acompañados, por supuesto, de las instrucciones que va a tener el operador. Es un esquema ordenado que facilita el trabajo, es decir, podemos conseguir muchos conceptos sobre guión radiofónico. Pero lo importante es entender que el guión debe exponer todos y cada uno de los elementos del programa, así como la tarea asignada a todos los miembros del equipo, es decir, a los locutores, al operador, a quien va a hacer el montaje del programa, etcétera, etcétera. El guión se puede dividir de dos maneras. La primera según la información, esto es, ¿qué dice el guión? ¿Qué información vamos a encontrar allí? Tenemos en primer lugar el guión literario. Esta división solamente se usa cuando hablamos de dramático. El guión literario lo que vamos a encontrar son los parlamentos, los diálogos de los personajes y las intenciones que deben tener al momento de leer esos diálogos. Luego en el guión técnico vamos a encontrar, además de los diálogos de los personajes, todas las indicaciones técnicas que necesita conocer el operador para hacer el montaje final. Por otro lado, está el tipo de guión que se hace que se clasifica, mejor dicho, según la posibilidad de ser modificado. ¿Qué significa esto? Que uno al aire puede ser modificado porque simplemente te está diciendo más o menos cómo van los temas, y el segundo no puede ser modificado, sino que se debe hacer tal cual como dice el libreto. En primer lugar, estamos hablando de un guión abierto o una pauta de trabajo. Es solo una guía, es decir, es un boceto general del programa. La misión es organizar las ideas, la música, la publicidad y todo lo que se va a escuchar durante el programa. El locutor tiene la libertad para hacer sus comentarios y solo se vale del guión, o de la pauta, mejor dicho, para poder seguir el orden de las canciones, las secciones, los invitados de entrevista, publicidad, etc. Generalmente se utiliza cuando hacemos un programa de revista, es decir, un programa de variedades. Y en segundo lugar tenemos el guión cerrado, que es o libreto, que no admite ningún tipo de modificación. Y en él deben estar alojados todos y cada uno de los elementos de la producción radiofónica. No se utiliza tanto hoy en día, pero si vamos a hacer, por ejemplo, un dramático o un documental, pues usamos el guión cerrado para poder llevar el orden de los elementos que van a salir al aire. Aquí tenemos un ejemplo de una pauta de trabajo. Fíjense que del lado izquierdo de sus pantallas salen los minutos de la sección. Estamos hablando de una sección de 25 minutos y ahí vemos cómo van corriendo los minutos en la sección. En el medio tenemos qué es lo que va a suceder en ese tiempo. Por ejemplo, en el minuto 00, es decir, cuando comienza el programa, tenemos la presentación y los titulares del programa. Aquí suponemos que está presentando. Esto es el segmento número 1 de cualquier programa de variedades. Entonces, lo que va a hacer el locutor es presentar, buenas tardes amigos, aquí estamos con su revista el día de hoy, vamos a hablar de tal y cual y cosas, etcétera, ¿no? Esto debe durar unos 2 minutos. Luego, en el minuto 2, tenemos los comentarios. Quizás él allí lo que va a hacer son los comentarios de las noticias del día o los comentarios más importantes. O por ejemplo, si hablamos de un programa de farándula, entonces va a contar el último chisme del día, etcétera, etcétera. Esto va a durar 3 minutos. Luego en el minuto 5, el locutor lo que va a hacer es presentar al entrevistado del día. Es decir, ahorita vamos a conversar con no sé, Ricky Martin, con su nuevo éxito, que nos va a contar un poco de su último disco. Ricky, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Tal. Esa entrevista debería durar 5 minutos. Fíjense que luego de la entrevista hay una sección que es una mensajería de texto, es una sección que pudiéramos llamar una sección floja. ¿Para qué? Para que si la entrevista está muy buena, nosotros le robamos tiempo a la mensajería de texto y en lugar de una entrevista de 5 minutos, hacemos una entrevista de 6 o 7 minutos. En el minuto 13, fíjense cómo va pasando el segmento del programa. En el minuto 13 hacemos una lectura de prensa, luego tenemos otro entrevistado, y así vamos hasta que en el minuto 23 vamos a hacer la publicidad en vivo. ¿Qué es la publicidad en vivo? Bueno, la publicidad en vivo es aquello que escuchamos, bueno, y ahorita vamos con un poquito de publicidad y suena una cortinita que, como hablamos la semana pasada, funde una sección con otra, hace la publicidad, inmediatamente dice, ahora vamos a un corte de la emisora, vamos a escuchar algo de musiquita y ya regresamos.
Como les comenté entonces, este programa no, esta pauta se utiliza para programas de variedades, de entrevistas, en donde el locutor puede dar rienda suelta a su imaginación, pero siempre llevado y respetando una pauta de trabajo que hizo el equipo de producción. Y aquí tenemos un guión cerrado o un guión técnico en el que se le dice a las personas que van a trabajar en el programa exactamente lo que deben hacer. Fíjense que del lado izquierdo, si lo estamos viendo de frente, de la hoja están los llamados o los interesados en la información, que va a estar del lado derecho. Tenemos control, locutor, control, locutor, etcétera, en mayúsculas. Es decir, estos llamados se hacen en mayúsculas. Eso significa que a la persona que le interesa la instrucción que está en el lado derecho es, en el caso del control, el director técnico, y en el caso del locutor, pues el narrador, el locutor, etcétera. Cuando hacemos dramático, en lugar de poner locutor o narrador, podemos poner el nombre del personaje. Puedes poner Ana, María, Luis, lo que sea, ¿sí? En lugar de locutor. O sea, si esta frase, cuando los muchachos, lo va a decir Juan, en lugar de poner locutor, podemos poner Juan. Ok. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo damos la instrucción del lado derecho? En primer lugar, tenemos una instrucción que le estamos dando al operador. Y le decimos que en el CD 1, en el track 5, va a ir de primer plano una canción, supongo, que va a quedar en primer plano 5 segundos, como sale allí. Luego va a quedar de fondo hasta la palabra suceder. Fíjense que aquí se subraya y se pone en negrita la palabra suceder. ¿Qué va a suceder en este momento? ¿Qué ocurre? Ocurre que la música va a estar durante 5 segundos en un primer plano, luego va a bajar y va a comenzar a hablar el locutor y va a decir: cuando los muchachos desembarcaron no se imaginaron lo que iba a suceder. Una vez que el locutor diga suceder, pues la música desaparece, tal cual como lo dice la instrucción de arriba. Ok. Luego viene un segundo control que habla de un efecto de multitud. Esto es alguien, como estamos hablando de que van a recibir a alguien o que no se imaginaban algo que iba a suceder, pues suponemos que hay una muchedumbre recibiendo a estas personas. Entonces se escucharán unos aplausos, unos gritos, etcétera, etcétera. Esto se desaparece, suena y se va. Viene el locutor en seco, y viene en seco porque no hay ninguna instrucción que diga que va a hablar sobre algún sonido o alguna música. Delegaciones de banco, universidades y liceos institutos, portaban carteles y entonaban el himno nacional. Eso lo va a decir el locutor. Luego viene otra instrucción del control. En el iPod va a estar una entrevista que va desde que el Gatico Hernández, que es el entrevistado, dice aquello fue hasta que diga fiesta nacional. Esto generalmente se pone cuando se va a poner un testimonio. Colocamos de quién es el testimonio, en dónde vamos a encontrar el testimonio y qué es lo que va a decir. Fíjense que aquí el locutor ni el operador pueden hacer nada más de las instrucciones que estén aquí, ¿sí? Esto se utiliza en documentales, como es el caso este que estoy mostrando, que es un documental de los héroes del 41 de béisbol, o se utiliza en dramáticos, porque entonces los parlamentos tienen que ir de acuerdo a la historia y además poner los efectos de sonido que vaya y la música que vaya acompañando esa historia. Se utiliza a veces en los noticieros porque pues el locutor va a leer la noticia tal cual y como se le entrega, etcétera, etcétera. ¿Cuál de estos formatos vamos a utilizar para la escuela de la radio? El que más se ajuste al programa que usted va a grabar. Si usted va a grabar un programa de variedades, pues debería usar la pauta de trabajo. Si se siente más cómodo leyendo la información porque le da miedo improvisar, porque no sabe cómo va a ir, pues usted usa el guión cerrado. Eso es lo de menos, no hay ningún problema. Cualquiera de los dos sirve para hacer una buena radio.